Buenos días, Iglesia Cuadrangular de Yakima. Un aplauso para estos jóvenes que hablaron. Ha sido un placer haber servido con estos jovencitos. Mi nombre es Pastora Jazmín, pastora de comunicaciones, y tengo el privilegio y bendición de trabajar con estos jóvenes. Y ha sido un tiempo, 10 semanas realmente maravillosas, y ver en la forma en que Dios los ha llamado a cada uno de ellos. Y Andrés fue parte de esto. Y ese llamado fue una gran bendición y un gran don, y estoy animadísima de lo que Dios hace. Y recuerden esto, manténgase fiel, manténgase fiel, manténgase fiel. Antes de empezar con el mensaje, quiero dar un saludo a mis estudiantes. Mis estudiantes. Algunos dirían otra cosa, pero creo que tengo el mejor grupo de estudiantes. Y les puedo servir, enseñar, y están acá a mi derecha, y doy gracias por ellos, porque siempre también me hacen reír. Además, estoy muy agradecida, dice Jazmín. Son lo mejor de estudiantes. Y amo cómo participan, me gusta cómo están dispuestos a recordarme que Jesús nos ama a todos. Les amo, estudiantes jóvenes, qué bueno que estén aquí conmigo, y les tengo un regalito la próxima semana por ser y mantenerse aquí en este servicio de adultos. Esta mañana continuamos con esta serie que se llama El Rey David. Y esta historia que habla de lo que David tenía en su Dios, y cómo por esas dos cosas, paciencia y fe, tenía la fuerza de que el rey David pudiera vencer a su enemigo y al final le darle la gloria a Dios. David hizo esto. ¿Cómo lo hizo? Con una honda y con unas piedras, pero sobre todo con las armas que él tenía, que son la fe. Y no estamos hablando solamente de haber vencido al gran filisteo, al Goliat, no, sino que en el momento justo todos seremos llamados a hacer algo. Pero recordemos que Dios siempre está con nosotros. Podemos estar de acuerdo que el domingo pasado fue un gran mensaje, pero si usted se perdió esta serie, puede verlo en la red. Hoy vamos a hablar del rey David, y nos vamos a centrar en la parte de la historia donde David nos recuerda y nos muestra que somos llamados específicamente para tener siempre en espera, para reflejar. Únase a mí esta mañana, ya que vamos a recoger nuestra historia en el libro de 1 de Samuel, comenzando en el versículo 1. Es cuando David ya fue ungido y fue elegido para ser el próximo rey de Israel. David ya derrotó a Goliat, como escuchamos, y ahora David se crea esta relación con el rey Saúl. Pero lo que vamos a ver en este capítulo es cómo esa relación entre David y Saúl cambia para lo peor. Pero aún en esa relación, David muestra su fidelidad. En el versículo 1 al 16 dice: después de que David había terminado de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, al hijo del rey. Y hubo un gran acercamiento entre ellos, y Jonatán y David se hicieron grandes amigos. Y a partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él, el rey Saúl, y no lo dejaría regresar a casa. Y Jonatán y David siguieron esa gran amistad e hicieron un pacto. Y tomó su túnica Jonatán, espada, arco y cinturón, y se lo dio a David. Y todo lo que Saúl le pedía a David, David lo hacía. Y Saúl, el rey, lo convirtió en comandante a David para que fuera a la guerra. Cuando el ejército israelita victorioso regresaba a casa después de que David había matado a todos los filisteos, las mujeres danzaban con gusto, con tambores y panderas,
y decían, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y esto hacía enojar a Saúl. ¿Qué es esto? Decía. ¿Da crédito a David con 10,000 y a mí solo con 1,000? A continuación lo harán rey a David. Se enojó Saúl y de ese momento Saúl mantenía un ojo celoso en David. El día siguiente un espíritu atormentador se agobió y se adueñó de Saúl. Y David estaba tocando el arpa para tranquilizar a Saúl. Y un día Saúl en ese momento de locura trató de matar a David con una lanza, pero el Señor siempre lo protegía. Después Saúl lo designó comandante de 1,000 hombres a David. Y todo lo que hacía David triunfaba porque estaba con el Señor. Al ver esto y ver Saúl que David triunfaba del todo, le daba aún más miedo, porque David era triunfante en todo lo que hacía. Y esto le daba más miedo. Hay muchas cosas que están pasando en este pasaje. Tanto lo que pasa. Pero tenemos que considerar muchas cosas. En primer lugar, vamos a hablar de esta relación entre los como hermanos, entre David y Jonatán. Jonatán, el hijo del rey Saúl. Ahora, mucha gente tal vez no entienden porque pensamos que David o Jonatán era muy joven, como estos dos jóvenes debido a la edad y en su relación, pero la realidad es que tal vez Jonatán tenía por lo menos 20 años o tal vez más. ¿Y cómo sabemos estos? Porque los grandes estudiosos de la Biblia, y se habla en el capítulo 13 y 14, hablando ahí de que Jonatán estaba en el ejército de su padre y sabemos que tenía que tener por lo menos 20 años. Así es como sabemos. Esta hermandad fue una relación que se honra y se respeta. No solamente una amistad, sino era algo más profundo. Era una hermandad, una relación con honra y respetada en sí misma. Y lo único sobre esta amistad es que Jonatán fue el hijo mayor de Saúl, que técnicamente estaba destinado a tomar el trono después de su padre Saúl. Pero el Señor ya había ungido a David para ser el próximo rey de Israel. Podemos ver la reacción de Jonatán hacia David, que David había compartido con su querido amigo acerca de la unción que había recibido David para ser el próximo rey. Entonces lo que sucedió en los versículos 3 y 4 es realmente poderoso. Jonatán, dando sus prendas oficiales y su armadura, fue una postura de bendición y de confianza en Dios, porque David, él sabía que había sido propuesto para convertirse en rey. Y fue este momento en que Jonatán reconoció que David algún día tomaría su lugar. Y David iba a tomar el lugar del rey que supuestamente iba a ser para él, para Jonatán. Ahora, tenemos que entender que David no era un rey típico. David no creció en riqueza y definitivamente no creció siendo popular o altamente estimado. No, David era el más joven de su familia, insignificante. Y para todos era simplemente un pastorcito de ovejas. Cuando David se ungió y recibe la promesa de Dios que lo declara como el próximo rey de Israel, David no se jacta, ni presume, ni es arrogante. No, David no tiene este derecho o privilegio o este sentido de que es escogido o especial. No. Más bien, todo lo opuesto. Y David honra a todos los que están alrededor de él y les da su lugar. David no exige respeto ni de Jonatán, su amigo, casi su hermano ahora, sino que Jonatán también ve a David por lo que es y confía en los planes hablados, llamados por su vida, y lo honra, lo respeta. David nunca se convirtió en esta persona con hambre de poder o con una cabeza grande como importante, no. Más bien juró servir y proteger a aquellos en los que le estaban cercas a él, allegados a él y estaban con él. Lo que David hace en esta espera de convertirse en rey, antes de convertirse en rey, no solo muestra el corazón detrás
de quién es David, sino que también da gloria y honra al Dios que sabe que está con él. Ese Dios que lo escogió, ese Dios que lo eligió, ese Dios que lo ungió. Y David no tenía que probar nada, porque él estaba seguro que lo que Dios promete, Dios cumple. Mientras vemos más profundo en esta conexión entre David y el rey Saúl, aunque Saúl quería matar a David en su enojo, aún en esta furia, David jamás reclama lo que es realmente de él, pero no reta a Saúl para quitarle el reinado, aunque Saúl está volviendo loco de locura y en su mente. En esta dinámica, David siempre muestra honra y excelencia. Y en el versículo 13 dice finalmente que Saúl lo envió a ser comandante de 1000 hombres. Y David dirigió fielmente en la batalla y continuó triunfando en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Y cuando Saúl reconoció esto, aún le daba más miedo. ¿Por qué? Porque todo Israel y Judá amaban a David porque tenía tanto éxito en todo lo que hacía con las tropas. Y David se mantuvo fiel y verdadero en la espera. Sirvió y dirigió con excelencia. David no se quedó atrás esperando la promesa de que Dios tuviera o hiciera algo. No, en su espera David siempre estaba presente. David honraba a Dios. David honraba a Saúl. Aunque Saúl estaba en el poder, era el rey. Pero David era fiel. Aunque el Espíritu de Dios había salido de Saúl, David siempre estaba sirviendo a Saúl. Y al ver más profundamente en diferentes capítulos, David pasaba por muchas cosas. David tenía muchos problemas, muchas pruebas. David tenía muchos problemas. En este punto fue perseguido por Saúl porque Saúl, el rey, quería matarlo. Porque David era seguido de Dios, pero sabía que Dios había confiado en él, que Dios había prometido. Ahora, cuando Saúl muere, a la muerte del rey Saúl, finalmente el momento de David llega. Y todas las tribus, excepto Judá, lo rechazan como rey. Y en vez de luchar contra Jonatán, que querían que Jonatán fuera rey, David siguió esperando aún más tiempo, pero él confiaba en la promesa de Dios. Y fue mucho tiempo que tuvo que esperar más. Y como sabemos la historia, cómo fue, Dios fue fiel para cumplir su promesa a David. A lo largo de la historia de David siempre buscó la fe y buscó alabar a Dios en todas las formas que podía. David no hacía esta temporada de espera enfocado en sí mismo, no. David hacía en esta temporada de espera era exactamente lo que nosotros estamos llamados a hacer. Esperar en Dios, glorificar a Dios, a quien conocemos que es y lo que hace, o digamos de otra forma. El esperar puede verse de diferentes formas y se puede ver diferente. Por ejemplo, puede parecer como esperar que un miembro de la familia llegue a conocer a Jesús o acepte a Jesús. Y puede estar esperando mucho tiempo. O esa espera puede parecerse como que espera a que Dios ame o que la gente se entregue en sus adicciones. O puede parecer que Dios pueda brindarnos financieramente bienes. O que cure a alguien esperando a que Dios te hable sobre algo enorme en tu vida. Podría parecerse y esperar como
mantenerte soltero, esperando, fiel. Y todos los solteros entienden esto. Necesito un amén. Todas las personas que están solteras en un momento saben la lucha de la que estoy hablando. Ya saben lo que estoy hablando. Una de las cosas más difíciles, en mi opinión, de esperar es esperando a la persona que Dios tiene por ti. ¿Y qué es lo que Dios tiene para ti? Solamente las personas solteras saben de esta lucha y saben lo que estoy hablando. Por ejemplo, y digo esto porque traté de ir a la universidad bíblica, pero la frase literalmente, ve a la universidad y graduarte de la universidad y aún soltera sin haberme casado, aunque todos piensan que ve a la universidad y cásate, pero no, la promesa no está destinada a mí durante ese tiempo. Pero todo está bien. Pero puedo estar ante ustedes y decir que Dios me honró en mi espera y en mi obediencia. ¿Y saben qué? Fui fiel. Y eso es todo lo que voy a decir sobre eso. Me mantuve fiel. Seriamente, la espera viene en muchas formas y a veces se requiere un poco más de fe y confianza que en otras áreas de nuestra vida. Creo que lo que necesitamos que recordar es que nuestro tiempo de espera nunca es solamente sobre nosotros. Es lo que estamos haciendo para traer honra y gloria a Dios, aun cuando se nos prometió algo y no ha llegado eso. Tenemos que celebrar a aquellos a nuestro alrededor. Cuando reciben la promoción y que no eres tú, está bien, el reconocimiento, la afirmación, que pensamos que tal vez nosotros tuvimos que recibir eso. Pero no, en vez de ser un Saulo, un Pablo, de sentirse abrumado, de ira y celos, tenemos que llamar o que ser un David, y permanecer humilde. Y hay una pregunta. ¿Cómo creemos que nuestra postura en el espectáculo de espera creemos que Dios es un guardián prometedor y que confiamos en lo que Él ha dicho y que lo cumple? David no cuestionó la unción que había tenido para ser rey. Él no cuestionó si creía o no a Dios, porque el texto dice que en todo lo que el Señor estaba con él, estaba con David, y el Señor estaba con él y él triunfaba en todo lo que hacía, y por eso se mantuvo humilde y fiel. Iglesia, cuando seguimos siendo fieles, Dios sigue siendo fiel, porque el Salmo 18, que es uno de mis favoritos versos, cuando dice: a los fieles que se muestran fieles, a aquellos con integridad que muestren la integridad. Cuando seguimos siendo uno con el Señor, cuando estamos unidos al Señor, el Señor se mantiene unido a nosotros. Y la realidad es que David pudo haber hecho esto en su propia forma y pudo haber actuado con inmadurez y prematuramente. Pero si lo hubiera hecho, no habría sido mejor que Saúl. Si David hubiera hecho lo que pensaba que era mejor, se había robado esa experiencia del favor y bendición de Dios. David fue humilde en su espera. David sabía de dónde venía y lo sabía que sin el Señor no era nada. Algo que el Señor me ha estado mostrando, dice la pastora Jazmín, es que estoy siendo buena administradora en esta temporada, en mis relaciones, mi carrera, mis deseos, mis oraciones, cualquier cosa, pero estoy aprendiendo y sigo aprendiendo que tengo que apreciar las temporadas, los tiempos en los que me encuentro actualmente, sabiendo que Dios ha hablado promesas y planes sobre mi vida y que va a ser mejor de donde me encuentro actualmente. Y cuando sabemos estos, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos a la vida en tiempo real? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo hacemos la vida en tiempo real? La espera se necesita paciencia, obviamente, pero más que eso también humildad. Se necesita sacrificio, voluntad, se necesita fuerza.
todas las cosas que vienen solamente de Dios. Ha habido muchos casos en mi vida donde he tenido que esperar, y no me refiero a esperar en la fila, en la tienda, no. O llegar a que llegue un paquete de Amazon ahí en mi casa, no. Aunque esas esperas también prueban mi humildad y mi paciencia. Dios puede saber si estamos con Jesús en cuestión de la verdad es esta. Puedes esperar y no ser paciente. La espera no es igual a la paciencia, pero la espera bíblica, la paciencia es una característica de la esperanza bíblica, del hecho simple. La espera que se enfoca en que Dios confía. La espera que está enfocada en Dios es confiar en el carácter de Dios, porque podemos esperar pacientemente y podemos confiar en el tiempo de Dios para que sea bueno. Y confiamos en que Dios es bueno. He tenido mi parte justa de la espera. He tenido momentos en que Dios habla palabras sobre mí o una promesa en mi vida, pero no sé cuándo va a pasar. Esos momentos me han podido tremendamente probado. Probablemente han sido puntos de refinamiento en mi vida, de refinación, que me definen. Pero puedo estar ante ustedes hoy y decir que Dios es fiel y fue fiel incluso en temporadas de espera. Dios todavía está presente y activo. La espera sigue siendo una acción y no excusa para dejar de vivir o tener fe. Cuando escuchamos la palabra esperar, ¿qué viene a mente? ¿Frenar repentinamente y parar todo? ¿O estar sentado sin hacer nada, inactivo? No es eso una espera bíblica, no. No es una espera bíblica de que Dios nos pide. Y en la historia de David, digo esto, yo soy alguien, dice la pastora Jazmín, que Dios me ha dado visión y porque Dios me dio deseo y oraciones que son enormes y emocionantes. Y para ser honesta, son tentadores de que entrar en este momento, pero he empezado a aprender y procesar con el Señor, apreciar lo que sigue. Pero ¿cómo puedo apreciar lo que sigue si no puedo apreciar y lucir donde estoy ahorita? Otra vez repito, ¿cómo puedo apreciar lo que sigue en mi vida si no puedo apreciar y recoger de donde estoy actualmente, brillar donde estoy? David tuvo que apreciar donde estaba, incluso si no era ideal. La espera tiene que ser con perseverancia y tenía que estar unido en la situación con Dios. No era ideal, no era parte de su plan. La espera requiere justamente perseverancia, aun cuando no queremos seguir. Cuando vemos la vida de David podemos ver a un joven que tenía perseverancia. Vemos a un hombre que seguía yendo, caminando. Iglesia, la espera no es fácil. Podemos ver que leyendo las pruebas de David, sabemos que tuvo que aguantar, soportar tantas cosas mientras se convertía en rey. Pero Dios estaba siempre con él. Y mientras esperaba, tenía que mantenerse alejado de la muerte a manos de Saúl. Se necesita perseverancia, se necesita no rendirse. Se toma mucha perseverancia, se necesita mucha fuerza. David en cualquier punto pudo haber entregado su llamado y dejar, pero no, David sabía que todo lo que hacía valía la pena. Y sobre todo mantenerse en vida porque lo querían matar. Si yo estuviera en la posición de David, dice Jazmín, tal vez no hubiera aguantado. Pero ¿saben qué? Dios nos dirá algo que va a hacer en nuestras vidas o impresionará parte de su plan en nuestros corazones, sin más detalles ni ninguna advertencia de lo que puede suceder en el periodo, entre el periodo de que se nos dijo y la espera. Y suena imposible o loco, pero Dios trabaja y recordemos que trabaja de manera que no entendemos y que puede provocar cosas que nunca imaginamos.
aún las más inesperadas, porque así es como funciona Dios. Dios usó la situación entre Saúl y David, aunque probablemente no fue parte del plan en el que David pensó que Dios tenía para él. Pero Dios cumplió su promesa y recibió la promesa de Dios. Dios siempre cumple su promesa. ¿Qué podemos aprender de la vida de David? Es que la espera siempre vale la pena. Siempre vale la pena. Al final David recibió la promesa y sí, tomó mucho tiempo, aún para que no se le olvidara lo que Dios tenía para él. Pero al final Dios cumplió lo que iba a hacer. El versículo que viene a esto cuando hablamos de la espera es en Isaías 31, que dice: los que esperan en el Señor renovarán su fuerza, podrán montar montañas con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Iglesia, la espera nunca nos daña. La espera siempre es para nuestro bien. En la espera nos volvemos fuertes, construimos resistencia. En la espera estamos refinados y reformados. Y cuando llega el momento de recibir la promesa, estamos listos. Dios siempre es intencional en lo que hace y por lo que hace, con intención siempre. Siempre hay un propósito detrás de los planes y la ejecución de esos planes que Dios se ha propuesto para nosotros. No nos rindamos. Les quiero animar. Sigamos adelante, sigue confiando en Dios en tu temporada de espera y ve cómo se presenta y sigue siendo fiel en tu vida. No te rindas. Nunca te rindas ante esa esperanza, porque la esperanza siempre es lo que Dios nos pide. Los que esperan siempre en el Señor deberán montar con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Oremos. Dios, esta mañana hablamos de lo que significa esperar en ti, lo que significa confiar en esta temporada de espera y en qué postura nos rendimos a ti, Señor, y esperamos para que llenes todo esto en nuestras vidas. Pedimos que continúes construyendo y fortaleciéndonos, como David, que nos des espacio para seguir apareciendo, para honrar a los que nos rodean y que recogemos lo que necesitamos para donde estamos. Dios, mientras está con nosotros y podemos glorificarle. Mientras esperamos podemos tener fe porque esperamos y ser agradecidos con Dios porque siempre hay propósito en las vidas y tú eres un Dios que guarda la promesa, Señor. Y como dice Isaías en el capítulo 55, las palabras que hablamos no regresarán vacías, pero cumplirán lo que deseas y cumplirán el propósito para los que fuimos llamados. Te damos gloria, Señor, en nuestra espera y te pedimos que continúes fortaleciéndonos en la espera. No podemos hacer esto solo y te invitamos en este proceso, Señor. También quiero extender una invitación para todos aquellos que quieren aprender más acerca de la experiencia y la relación con Dios, de esta relación fiel con Dios, que es fiel y un Dios que podemos confiar, que no importa qué pasa, porque sabemos que Dios siempre está con nosotros. Les digo algo. Como David esperó por Dios, también Dios está esperando por ti. Está esperando por cada uno de nosotros y está listo a recibirnos donde quiera que estemos. Y quiere que sepamos que somos queridos, que pertenecemos, que somos amados. Tanto que envió a su Hijo Jesús para morir, para que tengamos la oportunidad de unirnos siempre con Él. Dios espera por nosotros para que tomemos ese paso de rendición, de rendirnos y recibir en esta gracia que no merecemos,
Pero si usted es esta persona y quiere ser o unirse a Dios, que buscarse a Dios que te persigue, estás en el lugar correcto. Ojalá tengas el valor de unirte con nosotros esta mañana, ya sea que estés en línea o no importa dónde estés. Usted pertenece y usted vale la pena. Dios, oramos por todos los que dijeron sí, los que quieren entrar en relación contigo, con todos los que encuentran gracia en ti, Señor. Y oro para que experimenten el abrumador amor que tienes tú, Padre. Que sus corazones te sientan, Señor. Que su espíritu se sienta más cerca a ti, Señor. Y que sepan que tú les ves y que tú les amas. Porque tú, como Dios, dices que todos valemos la pena. Todos valemos la pena y vale la pena pelear. Y vale la pena el sacrificio. Tú eres bueno, Dios. Y sabemos, cuando esperamos en ti, Señor, tú nos honras. Dios, decimos sí esta mañana a tu amor, decimos sí a tu gracia, decimos sí a tu misericordia, decimos sí, doble sí a tu perdón. Decimos sí a todo lo que tú eres, Señor. Entonces decimos amén, amén. Amén, amén, amén.